Capítulo 6. El incumplimiento de la ley. Otra característica de nuestra historia ha sido el permanente divorcio entre la ley y la realidad, el constante desconocimiento en los hechos americanos de lo que las normas españolas indicaban en el plano jurídico o ideal. No había ocurrido esto en España, en donde el derecho foral era la cristalización de costumbres muchas veces vividas durante décadas o siglos. Para consolidar un territorio ganado a los moros o como premio a sus habitantes, como ya hemos puntualizado, la corona solía otorgar a las ciudades el derecho a tener sus propios jueces y a regirse por las normas consuetudinarias que ya venían aplicándose y que de ese modo adquirían confirmación real. Así ocurrió con los fueros de Castrojeris o de Cuenca, por ejemplo. Las reales cédulas para las Indias, en cambio, fueron mucho más expresiones de deseos o anhelos de la corona que conductas practicadas en el territorio. Al igual que Juan B. Terán, Juan Agustín García ha destacado que, en todo lo que se refiere a la América española, el estudio de la ley escrita es el menos importante e ilustrativo. Las cédulas se repiten sin que se calme un dolor o se repare una injusticia. El derecho vigente es el primitivo de la conquista, por el que las personas y los bienes de los vencidos quedan a merced de los vencedores. La suerte corrida por las capitulaciones firmadas entre Cristóbal Colón y la Corona de Castilla el 17 de abril de 1492 fue un prenuncio del constante desconocimiento de la ley que habría de imperar en América. Los reyes de Castilla habían convenido otorgar a Colón el título de almirante de la mar Océana a perpetuidad, más el de virrey y gobernador de las tierras que descubriera. Se le concedía también el derecho a impartir justicia en dichos territorios, privilegio feudal que en esos tiempos la corona trataba de restringir. El 10% de todos los beneficios materiales que se obtuvieran y el derecho a participar en una octava parte en las excursiones posteriores. Durante su tercer viaje, a raíz de la rebelión del alcalde mayor Francisco Roldán y por pedido del propio Colón, la corona decidió enviar a la isla La Española como investigador a Francisco de Bobadilla, oficial de la Casa Real y comendador de la Orden de Calatrava. Después de su pesquisa, Bobadilla resolvió poner presos al almirante y a sus hermanos Giacomo y Bartolomé, lo que significaba destituirlo como gobernador y, con ello, empezar a incumplir lo pactado. El episodio, además, constituía el primer caso de la tradición americana de investigar más a la víctima que al victimario. Colón fue engrillado y enviado a España en 1500, en esas condiciones en las cuales meditaría sin duda sobre las mudanzas de la fortuna y la ingratitud de los hombres, sin distinción de rangos. De la nada os he dado las Indias, escribía después, quejoso y soberbio a los reyes. En 1505, Diego Colón, hijo del almirante, pidió a la corona que se le otorgara el gobierno de las Indias, en virtud de lo establecido en las capitulaciones y en retribución de los grandes servicios prestados por su padre. Colón, postrado ya por la enfermedad, escribió también al rey Fernando apoyando la petición de su hijo. Muerto el almirante en 1506, Diego volvió a instar a la corona en pro de la recuperación de las prerrogativas heredadas y logró que se le reconociera el derecho a la 10ª parte sobre los impuestos reales en las Indias, pero no se dio cumplimiento inmediato a tal declaración. En 1508, realzado en su investidura por el casamiento con María Álvarez de Toledo, sobrina del duque de Alba y prima del rey Fernando, Diego Colón logró
que se lo designara gobernador de las Indias, pero sin el título de virrey. En 1509 llegó a Santo Domingo acompañado de su esposa, su hermano Fernando y sus tíos Giacomo y Bartolomé, además de una comitiva de miembros de distinguidas familias castellanas que permitieron cierta pompa colonial. Mientras tanto, Diego había entablado juicio a la corona por la totalidad de las prerrogativas convenidas con su padre y, en 1511, el Consejo de Castilla se expidió determinando que al dicho almirante y sus sucesores pertenece la gobernación y administración de la justicia de la Española como de las otras islas que el almirante Cristóbal Colón, su padre, descubrió en aquellos mares con título de virrey, de juro y heredad por siempre jamás. Como este fallo no mencionaba el continente, el rey nombró como capitán general y gobernador de Panamá a Pedrarias Dávila en 1514. Previamente, había designado gobernadores en Uraba, Veragua y Puerto Rico, ante lo cual Diego Colón había protestado por entender que se lesionaban sus derechos. Pero la corona continuó ininterrumpidamente con su política de nombrar funcionarios en las Indias, que se había iniciado con la deposición de Cristóbal Colón en 1500. Tanto este tema como lo atingente a los beneficios económicos y la organización de la justicia en las Indias dieron lugar a interpretaciones encontradas, por lo que se reabrió el pleito en España, mientras en América el gobernador y ahora también virrey Diego Colón tenía permanentes disputas y encontronazos con los funcionarios reales. El veredicto de 1511 disponía que los fallos de los alcaldes debían apelarse ante el virrey Diego Colón y de ahí ante el rey y las personas que éste designase. Por ello, el monarca nombró ese mismo año la primera audiencia de Santo Domingo, compuesta de 3 jueces. En un extenso memorial de más de 40 capítulos, Diego reivindicó su derecho a tener el gobierno absoluto de las Indias, incluyendo la administración superior de justicia y la designación de todos los funcionarios. Por eso, se agraviaba ante la creación de la audiencia y decía que, si dicho tribunal debía continuar, entonces tendría que constituir una especie de consejo virreinal que entendiera en las apelaciones juntamente con él. En cuanto a la 10ª parte de las ganancias obtenidas en los territorios descubiertos, los reyes de Castilla la habían interpretado como aplicable a las rentas de la corona en oro, perlas y otros artículos de valor provenientes de las regalías de las minas y de la pesca o de las posesiones de los monarcas. Pero Diego y su familia entendían que debía aplicarse a todos los beneficios líquidos obtenidos tanto por la corona como por los particulares, incluyendo los impuestos reales, los diezmos eclesiásticos y las multas. Luego de una larga visita de Diego a la península, que duró 5 años, el joven emperador Carlos V se expedía el 17 de mayo de 1520 sobre su reclamación, confirmando a aquel en sus derechos como virrey y gobernador de las Indias Occidentales y reconociéndole facultades limitadas para designar funcionarios menores en las Indias. Los cargos de alcalde, procurador y escribano quedaban reservados al rey. En el plano judicial se mantuvo la supremacía de la audiencia sobre el virrey y se volvió a negar a Colón el derecho amplio a la 10ª parte de los tributos reales. Antes de regresar a Santo Domingo, el 23 de agosto de ese año, el almirante y gobernador Diego Colón presentó una formal protesta y apelación de esta medida, descontento con los escasos resultados obtenidos.
En 1523 fue llamado de nuevo a la península para responder a los cargos de haber otorgado rentas no autorizadas sobre fondos del Tesoro Real en las Indias, haber concedido indultos y privilegios por dinero, entendiendo en causas que no caían bajo la jurisdicción del almirantazgo, y haber librado impropiamente decretos en nombre del monarca y con su sello real. Estas denuncias eran la consecuencia de los constantes desencuentros entre los oidores y funcionarios del Tesoro con el virrey hereditario, a quien consideraban un italiano españolizado, aunque había nacido en Portugal, favorecido por la fortuna, en una reedición de los terribles celos que su padre, el inmortal almirante don Cristóbal, había encontrado en su momento en la corte de los reyes católicos. Aprovechando su estancia en España, Diego intentó dar nuevo impulso a su demanda. La creación del Consejo de Indias en 1524 le hizo suponer que su tema estaría próximo a decidirse. Pero no hubo resolución y la muerte sorprendió al segundo virrey de las Indias en Montalbán, un pueblito cercano a Toledo, el 23 de febrero de 1526. Durante 15 años había sido gobernador de las tierras descubiertas por su padre y junto a él fue enterrado en el convento de Cartujas, próximo a Sevilla, desde donde fue luego llevado a tierra americana. El pleito fue continuado por la viuda de Diego, María Álvarez de Toledo, en representación de su hijo mayor, don Luis, entonces de 5 años de edad. Una comisión del nuevo Consejo de Indias resolvió en 1527 revisar las decisiones de 1511 y 1520. En 1534, luego de un estudio de 7 años, se expidió confirmando el derecho de los herederos de Colón a los cargos de almirante, virrey y gobernador con jurisdicción no solo sobre las islas, sino también sobre las costas continentales de Paria y Veragua, hoy Venezuela, que el descubridor había explorado en sus últimos viajes. Tampoco esta vez quedó conforme la descendencia del legendario almirante que solicitaba derechos y prerrogativas sobre la totalidad de lo que ahora ya se conocía que era un nuevo continente, por entender que se estaba violando la letra y el espíritu de las capitulaciones que, como se sabía desde el tiempo de los romanos, debían ser como la ley entre las partes. En 1536, por mediación del presidente del Consejo de Indias, cardenal Loayza, siempre la Iglesia en las grandes transacciones, se llegó a un acuerdo. Don Luis conservaría el título de almirante a perpetuidad, pero renunciaba a todos los derechos concedidos a su familia por las capitulaciones y posteriores sentencias, a cambio de una renta vitalicia de 10.000 ducados anuales, la propiedad territorial señorial de Jamaica y 25.000 leguas cuadradas en el Istmo de Panamá, con los títulos de Marqués de Jamaica y Duque de Veragua. Habían pasado 36 años y 3 generaciones de colones, pero no terminaron allí los famosos juicios colombinos, cuyo nombre ha pasado a la historia como sinónimo de pleito largo, importante y complicado. Don Luis volvió a Santo Domingo en 1540 con el cargo de capitán general, pero en este carácter por designación real y no por derecho hereditario. Lo conservó hasta 1551 y durante su mandato promovió demandas sobre cuestiones de interpretación del arreglo anterior hasta que, en 1556, cuando Felipe II sucedía a Carlos V, realizó un nuevo acuerdo. Había fracasado en su tentativa de colonizar la provincia de Veragua y, entonces, a cambio de una pensión adicional de 7.000 ducados,
renunció a todas las concesiones anteriores con la sola excepción de los títulos de almirante y duque de Veragua. Procesado por poligamia, fue condenado al destierro en el penal de Orán, en África, donde murió en 1572. Si al cabo de 80 años, desde el descubrimiento, los Colón estaban prácticamente arruinados, el incumplimiento de lo pactado tampoco acarreó a la corona española beneficios demasiado duraderos, como ya hemos señalado. Bien podría aplicarse a tan altas majestades la frase que acuñara un importante cronista de la conquista y colonización: que es plaga ordinaria de los caudales adquiridos en Indias no alcanzar a los nietos de los que se afanaron por conseguirlos, quizás por las injusticias que suelen acompañar a la negociación. Si el tratamiento que la corona dio a Colón y sus herederos fue el preludio del incumplimiento de la palabra real en América, el caso de las instrucciones oficiales sobre la consideración debida a los aborígenes fue un vibrante, armonioso e interminable acto único y solemne, sin el alivio de ningún intervalo. El desconocimiento de las reales cédulas que ordenaban la libertad y el trato digno a los indígenas podría haber sido interpretado como una venganza de los conquistadores hacia los reyes por el incumplimiento de la primera capitulación con Colón, si no fuera porque este desquite se instrumentó sobre los inocentes hombres de la América. Ya hemos visto en detalle que la palabra real ordenó siempre que los indios fueran libres y bien tratados, pero esto nunca se cumplió. Eran esclavos en todo menos en el nombre. Se llamaban libres, ha dicho Clarence Herring. Tuvieron una libertad de papel y una dignidad de tinta, y arrastraron su sumisión y su miseria aún hasta nuestros días. En 1529, el emperador Carlos V ordenó que los naturales no fueran usados como bestias de carga, pero aún hoy puede verse en el Cusco a los descendientes de los incas llevando leña en sus hombros, encorvados por la madera y por la condición subhumana a la que los han conducido siglos de opresión envilecedora. ¿Podemos creer que en 1530 o 1540 se cumplirían las órdenes reales sobre buen tratamiento a los indígenas, cuando sabemos que en nuestra América dichas normas no se observan aún en este siglo? En un ingenioso azucarero de Tucumán, alrededor de 1940, el administrador le preguntó a un peón cuál era la causa por la cual el médico le había concedido licencia por enfermedad. «Dice que tengo neurosis», contestó el hombre. «Anda a trabajar, esa no es enfermedad de mulatos», ordenó el gerente, posiblemente descendiente de conquistadores, que con estilo ancestral desconocía los diagnósticos de los facultativos. Desde el principio, los indios fueron maltratados. El licenciado Monzón, oidor de la Audiencia de Lima, decía en 1562, en carta al rey: «Ninguna de las cédulas que se enviaron se ha cumplido. Las provisiones no se obedecen y son instrumentos para robar a los vasallos». El virrey Toledo, en 1570, se expresaba igual: «Se puede decir que de lo mandado por B.M. nada se ha hecho. Voy hallando cédulas dadas por B.M. en favor de los indios, no osadas ejecutar por ningunas justicias». En México, la situación no era distinta. La culpa de los males de las Indias es de los jueces, que no han ejecutado jamás las leyes que les mandan, ni las provisiones e instrucciones de buen gobierno, puntualizaba un informe del bachiller Sánchez al Consejo de Indias.
El licenciado Cerrato, miembro de la Audiencia de Guatemala, señalaba en 1548 al monarca: sepa, B.M., que después que vinieron aquí presidentes y oidores, ninguna ley ni ordenanza de las nuevas y viejas guardaron ni pusieron en ejecución. Aunque las leyes de Burgos de 1512 detallaban profusamente la alimentación que debían recibir los indios encomendados, más de un siglo después, el cura Vázquez Trujillo decía que los indígenas de La Rioja padecen miseria en grado extremo. Su habitación es debajo de los árboles, su cama el suelo desnudo, y no gozan de ningún género de pan ni de carne. En 1513, la comisión de padres jerónimos enviados por el rey a la Española advirtió no solamente que los encomenderos y autoridades violaban las leyes de protección a los indígenas, sino también era casi imposible lograr que las cumpliesen. Como consecuencia, sugirieron al monarca que se permitiese la introducción de negros esclavos para aliviar de esa particular manera la demanda de mano de obra nativa y, por ende, la situación de estos desdichados. El oidor Suazo, que, como hemos dicho, había cortado orejas nativas, coincidió luego con esta proposición. El legendario padre Las Casas, erigido como modelo del anticonquistador por Juan B. Terán, propuso también esta alternativa como una de las posibles variantes para mejorar la condición de los indígenas, aunque al final de su vida manifestara arrepentimiento por la idea. Jorge Luis Borges ha descrito esta circunstancia en su Historia Universal de la Infamia con una ironía tan fina que hasta podría llegar a ser deliciosa si el asunto no fuera asaz dramático. En 1517, el padre Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas y propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. A esa curiosa variación de un filántropo debemos infinitos hechos: los blues de Handy, el éxito logrado en París por el pintor doctor oriental don Pedro Figari, el tamaño mitológico de Abraham Lincoln, los 500.000 muertos de la Guerra de Sucesión, la estatua del imaginario Falucho, el moreno que asesinó a Martín Fierro y la deplorable rumba El Manicero. Si bien los negros ingresaron en América con consecuencias mucho más importantes que las mencionadas en la ocurrencia de Borges, no se logró con ello el cumplimiento de las normas que formalmente protegían a los aborígenes. La creación del famoso requerimiento que los capitanes de las expediciones descubridoras debían leer a los aborígenes antes de hacerles la guerra fue otro elemento que ayudó a la formación de una cultura que hace del desconocimiento permanente de la ley de sus pilares. En cuanto a España, se cuestionó sus títulos a la conquista de América. El jurista Juan López de Palacios Rubios aconsejó que los adelantados, previamente a entrar en batalla con los indígenas díscolos, leyeran un documento en el que se les instruyera sobre la autoridad del emperador hispánico y exhortara a prestar obediencia. Según este requerimiento, el capitán, en nombre de don Fernando el V de las Españas, muy poderoso y muy católico defensor de la Iglesia, siempre vencedor y nunca vencido, domador de las gentes bárbaras, debía notificar a los aborígenes que existe un solo Dios que creó el mundo y que existe un Papa a quien el Señor encargó que de todos los hombres del mundo fuese Señor y superior, a quien todos le obedeciesen
y le dio todo el mundo por su reino, señorío y jurisdicción. Agregaba que uno de estos papas había hecho donación de estas islas y tierra firme a los reyes de Castilla y sus sucesores, según constaba en un documento que los indios podían ver si quisieren, y que por eso sus altezas eran señores de las Indias y debían los indios obedecerles. Si así lo hicieren, continuaba, el rey les dará privilegios y mercedes. De lo contrario, con la ayuda de Dios, os haré la guerra y os sujetaré al yugo y obediencia de la Iglesia y de sus altezas, y tomaré vuestras personas y las de vuestras mujeres e hijos, y os haré esclavos. Y también tomaré vuestros bienes, y os haré todos los daños que pudiere, como a vasallos que no obedecen, y protesto que las muertes y daños que de ello se recrecieren sean vuestra culpa y no de su Alteza, ni mía, ni de estos caballeros que conmigo vinieron. Las reacciones de los indígenas y de los primeros españoles que tuvieron que cumplir con este riguroso mandato de la corona que hizo suya la doctrina de Palacios Rubios, ilustran sobre los efectos que este escrupuloso formalismo pudo imprimir a la sociedad en que se aplicaba. Cuando se realiza la expedición conquistadora al Istmo de Darién, en Panamá, el bachiller Fernández de Enciso cuenta que el jefe del grupo, el adelantado Pedrarias Dávila, le encargó que leyera el requerimiento a 2 caciques de la provincia de Zenú. Cuando los naturales escucharon, respondieron que, en lo que decía, que no había sino un Dios que gobernaba el cielo y la tierra, les parecía muy bien y así debía ser, pero que el Papa daba lo que no era suyo y que el rey, que lo pedía y lo tomaba, debía ser algún loco, pues pedía lo que era de otros, que fuese a tomarlo y le pondrían la cabeza en un palo como tenían ya otros de sus enemigos. Uno de los compañeros de Pedrarias Dávila, Gonzalo Fernández de Oviedo, comentaba: mandó el gobernador que yo llevase el requerimiento que se había de hacer leer a los indios, y me lo dio de su mano como si yo entendiera a los indios para leérselo, o tuviéramos allí quien se lo diese a entender, queriéndolo ellos oír, pues mostrarles el papel en que estaba escrito poco hacía el caso. En presencia de todos yo les dije: Señor, paréceme que estos indios no quieren escuchar la teología de este requerimiento, ni vos tenéis quien se la dé a entender. Mande vuestra merced guardarla hasta que tengamos algunos de estos indios en la jaula, para que despacio lo aprendan y el señor obispo se haga entender. Y le di el requerimiento, y él lo tomó con mucha risa de él y de todos los que me oyeron. Yo pregunté después, en el año 1516, al doctor Palacios Rubios, si quedaba satisfecha la conciencia de los cristianos con aquel requerimiento, y díjome que sí, si se hiciese como el requerimiento dice. Mas paréceme que se reía muchas veces cuando yo le contaba lo de esta jornada y otras que algunos capitanes después habían hecho, y mucho más me pudiera yo reír de él y de sus letras, que estaba reputado por gran varón y por tal tenía lugar en el Consejo Real de Castilla, si pensaba que lo que le dice aquel requerimiento lo habían de entender los indios sin discurso de años y tiempo. La mente alerta y penetrante de Fray Bartolomé de las Casas advirtió que la ceguedad perniciosísima que siempre han tenido los que han regido las Indias ha llegado a tanta profundidad que han imaginado y practicado que se les haga a los indios requerimientos para que vengan a la fe y a la obediencia a los reyes de Castilla sin ninguna predicación ni doctrina, siendo ello no solo cruel, sino también
cosa absurda y estulta, digna de todo vituperio y escarnio. Refiriéndose a la expedición de Pedrarias Dávila, agregaba el dominico que íbanse de noche los tristes españoles salteadores hasta media legua del pueblo en que pensaban que había oro, y allí aquella noche entre sí mismos pregonaban o leían el mismo requerimiento diciendo: cacique e indios de esta tierra firme, hacemos os saber que hay un Dios y un Papa y un rey de Castilla, que es señor de estas tierras, y al cuarto del alba, estando los inocentes indios durmiendo con sus mujeres e hijos, daban en el pueblo, poniendo fuego a las casas que comúnmente eran de paja, y quemaban vivos los niños y mujeres, y muchos de los demás. Antes que acordasen, mataban los que querían, y los que tomaban a vida mataban a tormentos, porque dijesen de otros pueblos de oro o de más oro de lo que allí hallaban, y a los que restaban erraban los esclavos. Entre la inocente perplejidad de los naturales, las risas de Fernández de Oviedo y Palacios Rubios y el horror de las casas, el formalismo de las leyes y requerimientos fue imponiéndose a la sustancia de la legislación. En las Indias alcanzó dimensiones colosales el antiguo aforismo español resumido en la frase: se acata pero no se cumple. Vicarios de Dios son los reyes, puestos sobre los hombres para mantenerlos en justicia y en verdad, decían las partidas de Alfonso el Sabio. Esta antigua definición entrañaba un concepto teocrático, pero limitado por los claros fines que debía cumplir el mandatario. Con el correr de los siglos se fue creando en España una democrática costumbre de desobediencia, una peculiar figura que marcó una diferencia entre el dictado de la ley y su vigencia práctica, que el jurista Castillo de Bobadilla resumió así en su obra política para corregidores. Por leyes de estos reinos está dispuesto que las provisiones y cédulas reales que se dieren contra derecho y en perjuicio de las partes no valgan y sean obedecidas y no cumplidas. Y la razón de esto es porque tales provisiones y mandatos se presume que son fuera de la intención del príncipe, el cual, como dijo Justiniano, no es de creer que por una palabra y cédula quiera subvertir el derecho proveído y acordado con muchas vigilancias. Como las noticias tardaban meses en llegar de América a la península y tiempo análogo demoraban las órdenes dictadas en España para arribar a las Indias, esta presunción de ilegitimidad de las leyes se llegó a practicar en nuestro continente con una profusión y extensión inusitadas. La corona otorgó a los virreyes y otros funcionarios la atribución de suspender la ejecución de órdenes de la metrópoli que, en razón de las circunstancias especiales de la región correspondiente, podían resultar inadecuadas, peligrosas o inoportunas, y producir conflictos o violaciones de derechos. En esos casos, se debía explicar al rey o al consejo las razones de la adopción del desacato a la provisión real, enviándose la misma en devolución a España, solicitando su reconsideración. El incumplimiento de la ley en Indias tuvo entonces una triple vía. En primer lugar, el desconocimiento formal a la orden a través del autorizado recurso de se acata pero no se cumple, como en el caso de Hernán Cortés con la prohibición de encomendar indios. En segundo término, el simple desconocimiento o archivo de tal norma, tal lo denunciaba el virrey Toledo. Corroborando estos hechos, el ministro del Consejo de Indias, don Rodrigo de Aguilar y Acuña, se quejaba alrededor
de 1615. Para dar o para quitar el derecho a las partes, los oficiales de papeles resucitan la cédula que es en favor del amigo y esconden o niegan la que no lo es. Por último, el cumplimiento formal o exterior de la regla, pero violándola en realidad con subterfugios o dobleces. Esto fue una constante especialidad de los funcionarios, como el caso del gobernador de Nicaragua, Rodrigo de Contreras, quien esquivaba la prohibición de tener más de 300 indios encomendados, anotándolos a nombre de parientes o amigos. Ya hemos dicho que llegó así a tener 30.000 aborígenes. Otro extremo, que fue minando la práctica de cumplir la ley, fue la llamada disimulación. Cuando nace el régimen de las encomiendas luego de la rebelión de Roldán, el repartimiento tenía carácter personal y solo era válido en vida del titular. Muerto el encomendero, los aborígenes retornaban a la corona y ésta debía hacer una nueva distribución o entrega de los mismos. Se decía, por tanto, que la encomienda tenía vigencia solo por una vida. No obstante, en México empezó a ocurrir que, producido el fallecimiento de algún encomendero, su heredero se hacía cargo de los aborígenes por vía de disimulación. Los funcionarios dejaban pasar esta transferencia y la costumbre mereció la aprobación expresa de los monarcas en algunos casos concretos. En 1536, una real provisión permitió directamente el otorgamiento de encomiendas por 2 vidas de una manera general. No terminó ahí esta práctica de disimular el traspaso de los indios más allá de la autorización general. Por un decreto de 1555, el segundo virrey de Nueva España, Luis de Velasco, fue autorizado a extender encomiendas a una tercera generación, pero por vía de disimulación, lo que entrañaba tratarse de una circunstancia especial y el pago de una suma a la corona. En 1607, la autorización se extendió hasta el punto de que el virrey podía disimular una cuarta vida y más tarde incluso una quinta. Puede sorprender entonces que en la Argentina de 1974 las máximas autoridades hayan simulado no ver que la organización terrorista AAA había nacido en el Ministerio de Bienestar Social que presidía López Rega y estaba integrado por policías, muchos de ellos en actividad. Desde 1976 hasta 1983, las autoridades nacionales tampoco vieron que desaparecían 8.961 ciudadanos y casi todos ellos fueron torturados y asesinados en campos clandestinos de detención estatales. También pasó disimulado todo esto para el entonces ministro de Justicia del gobierno del general Videla, doctor Alberto Rodríguez Varela, quien declaraba en 1979 a la prensa que la Argentina estaba exportando tecnología penitenciaria y que las prisiones argentinas eran ejemplares. Las autoridades de México en 1968 registraron en la plaza de Tlatelolco un número de muertos mucho menor al que mostraban los medios de difusión. Y en tiempos del presidente López Portillo, muchos miembros de la guerrilla urbana Liga 23 de septiembre fueron ejecutados en procedimientos ilegales sin que el gobierno diera explicaciones ni aparecieran los cadáveres. Otro fenómeno de incumplimiento permanente de la ley fue el contrabando, originado en la pertinaz política española de no permitir el libre comercio. Ya en 1517, la Comisión de Frailes Jerónimos, enviada por el rey a Santo Domingo, sugería al Consejo de Castilla abrir los puertos de España al comercio y facultar a todos los peninsulares a pasar a América, pues entendía que las restricciones no eran beneficiosas ni habrían de ser cumplidas. El licenciado Alonso de Suazo, poco después,
pedía que se favoreciera a los mercaderes para que acudan de todos los puertos, que son grandes los inconvenientes de reducir la negociación al solo agujero de Sevilla. Y los procuradores de la Española presentaron un memorial pidiendo libertad de comercio entre España e Indias, aún para extranjeros. Más de un siglo después, un regidor del Cabildo de Buenos Aires, Bernardo Galloso, manifestaba que las ciudades y puertos son grandes en cuanto tienen grande comercio y franca salida de sus frutos y entrada de los ajenos. Pero la corona hizo siempre oídos sordos a estos reclamos y el monopolio comercial y las restricciones fueron mantenidos hasta el ocaso del régimen colonial. La consecuencia fue el contrabando, realizado muchas veces por los propios cargadores oficiales de Sevilla y Cádiz o por extranjeros, en una escala nunca conocida en la historia. Frecuentemente, los buques contrabandistas con mercaderías prohibidas viajaban junto a las flotas y galeones oficiales destinados a las Indias. La política del monopolio comercial, de por sí restrictiva y limitadora, se agravaba cuando la monarquía española aumentaba los derechos de haberías para poder costear las flotas armadas para las guerras religiosas que Felipe II desarrollaba en Europa. Las mercaderías se hacían entonces tan caras y escasas que el contrabando era mirado como algo muy beneficioso por los hombres americanos. Según algunos cronistas, los desembarcos de los corsarios en el Caribe contaban con el beneplácito y aún la ayuda de los pobladores. El capitán Hawkins desembarcó en 1568 en la isla Margarita y fue recibido por Pedro Ambulo y los demás oficiales reales como si fuera el general de las Indias. Le dieron toda clase de mantenimientos que necesitó. Le obsequió a Ambulo en su casa un espléndido banquete de todo género de aves y carnes, siendo tiempo de Cuaresmas y Semana Santa. Así, el luterano puso tienda abierta con toda clase de mercaderías, cosa que no osara hacer con tanta facilidad en Londres. Eran tan esperados los corsarios, expresa también un documento de esos tiempos, que muy a la clara y sin vergüenza demandaban por ellos a los que íbamos a España, como si fueran hermanos o capitanes enviados por BM para los defender, y decían a boca llena que no había otra contratación sino la de los ingleses y franceses, porque hacían la tierra barata, así de mercaderías como de negros. La sociedad de los siglos XVII y XVIII no solo consideraba estas defraudaciones como actos lícitos, dice Juan Agustín García, sino que los miraba con simpatía. Un derivativo lleno de emociones del espíritu aventurero de los colonos, castigado por el legislador en defensa de intereses odiosos. Tan notorio y escandaloso era el contrabando que se hacía en Buenos Aires, por donde se evadía metálico que venía de Potosí, que en 1568, al llegar un viajero extranjero, encontró 20 buques holandeses y 2 ingleses cargados de regreso con cueros de toro, plata en láminas y lana de vicuña que habían recibido a cambio de sus mercaderías. Para evitar este fenómeno, el rey dispuso en 1661 la creación de una audiencia en esta ciudad para que en las provincias del Río de la Plata, Tucumán y Paraguay se atienda con la puntualidad necesaria a la administración de mi hacienda y se eviten los fraudes que se han cometido y cometen contra ella, admitiendo navíos extranjeros en el puerto de Buenos Aires al tráfico y comercio estando tan prohibido, según decía la real cédula que disponía la fundación. La acción de esta audiencia local fue muy efectiva y llegó a eliminar casi completamente el contrabando, pero la disminución del comercio ilícito
afectó enormemente la prosperidad y riqueza de la región. La población comenzó a languidecer y tanto el gobernador como el cabildo expusieron la situación a la corona. En 1671, un documento capitular expresa que el puerto de Buenos Aires se encuentra afligido y falto de lo más necesario para el uso de la vida humana por faltarle el comercio de la mar. La corona dispuso entonces suprimir la audiencia por exceso de eficacia en su labor y aumentar el envío de los buques de registro. Pero nunca estos barcos oficiales, que hacían viajes por excepción y con permiso expreso, fueron suficientes. Por ello, hasta los propios buques de registro fueron instrumentos muy importantes del tráfico ilegal, según lo han puntualizado tantos autores. Ni los frailes de los conventos, dice Juan María Gutiérrez, fueron ajenos a la tentación de lucrar con el fisco, y se vio entrar al claustro a los agentes de policía a aprehender delincuentes entre los más condecorados lectores y definidores. En 1654, una real cédula instaba a que en adelante se evitasen los daños que resultaban de las ocultaciones que se hacían de los géneros extraviados en los conventos de los religiosos. Desde México, en 1528, el licenciado Quiroga había advertido inútilmente a la corona sobre las consecuencias del mantenimiento de un régimen comercial contra la libertad económica. Jamás, nunca, dijo de este sistema, se guardó, guarda ni guardará, porque la ley y la ordenanza han de ser posibles para ser cumplidas. Tan acertado estuvo que Juan Agustín García, al recrear incomparablemente casi 4 siglos después el ambiente colonial de la ciudad de Buenos Aires, pudo decir: una legislación inadecuada que violentaba las tendencias naturales del país produjo como consecuencia forzosa la corrupción general. La podredumbre se inicia en las capas superiores, desciende y se infiltra en todo el organismo social, corroyendo sus fuerzas más vivas. Las personas de elevada posición, los acaudalados, consiguen las concesiones, monopolios y privilegios, cohechando a los funcionarios. Los otros se arriesgan en el delito. Desde el alto empleado hasta el esclavo, todos viven en una atmósfera de mentiras, fraudes y cohechos. La sociedad se educa en el desprecio de la ley, idea tan dominante y arraigada que a poco andar se transforma en sentimiento, se incorpora al porteño, pervirtiendo su inteligencia y su moralidad. Lo peor del caso es que el historiador no puede condenarla. Una suprema necesidad excusa y justifica todo. Se veían obligados a fomentar el germen pernicioso que continuará debilitando a la sociedad argentina. Por eso ha preferido siempre los hombres a las leyes y los caudillos a las ideas. Como resultante de este clima de quebrantamiento y duplicidad, no es extraño que todos los golpes de Estado que se han producido en la Argentina en el siglo XX, y no han sido pocos, hayan invocado como motivo la defensa de la Constitución. En este sentido, ¿acaso el pintoresco dictador boliviano Mariano Melgarejo, quien llegó al poder por un golpe de Estado, haya tenido actitudes más sinceras? En 1861 impuso una nueva constitución y, cuando juraba por ella, guiñaba un ojo y hacía el gesto de metérsela en el bolsillo con la mano. El regocijo general de los complacientes circunstantes era sin duda una elocuente manifestación del atraso político y cultural de una sociedad que todavía hoy no sabe vivir dentro de la ley, cuyo respeto irrestricto es uno de los signos más claros de civilización. Los peregrinos ingleses que llegaron originariamente a las costas de la América del Norte
en 1620, eran miembros de las sectas religiosas puritanas, perseguidas entonces por la Iglesia oficial anglicana. Los puritanos no solo eran austeros en sus principios y costumbres, sino que también se identificaban con las incipientes teorías democráticas y republicanas de la época. Con el deseo de vivir a su manera y poder practicar libremente su culto, llegaron hasta las inhóspitas y desoladas costas de lo que hoy es Nueva Inglaterra, más precisamente la ciudad de Plymouth. No bien desembarcaron del Mayflower, los 150 emigrantes suscribieron un acta mediante la cual se organizaban en comunidad política. Su texto decía: nosotros, los abajo registrados, que por la gloria de Dios, el desarrollo de la fe cristiana y el honor de nuestra patria, hemos emprendido el establecimiento de la primera colonia en estas remotas orillas, convenimos por la presente, por consentimiento mutuo y solemne, y ante Dios, constituirnos en cuerpo de sociedad política con el fin de gobernarnos y trabajar en cumplimiento de nuestros designios. Y en virtud de este pacto, convenimos en promulgar leyes, actas, ordenanzas y, de acuerdo con las necesidades, en instituir magistrados a los que prometemos sumisión y obediencia. Los inmigrantes que fundaron en 1637 el estado de New Haven, los que crearon Rhode Island en 1638 y los primeros habitantes de Connecticut en 1639 y los Providence en 1640 se agruparon bajo textos o espíritu de parecidas características. Podemos advertir que el pacto fundacional no habla del soberano inglés, sino del compromiso mutuo de organizarse en comunidad, dictar leyes y obedecer a los magistrados encargados de hacerlas cumplir. La ley, para los peregrinos, no nacía de un acto de autoridad del soberano, sino por inspiración de ellos mismos. No provenía de una imposición exterior, sino de una creación interna basada en convicciones íntimas. Posteriormente, establecieron comunicación con la corona inglesa, quien designaba un gobernador delegado y dictaba leyes de regulación del comercio, pero los colonos mantuvieron siempre una asamblea política representativa que practicaba el autogobierno y ejercía la potestad legislativa en cuanto no colisionara con el orden metropolitano. Cuando las ordenanzas británicas sobre tráfico mercantil fueron restrictivas, en las colonias norteamericanas también surgió el contrabando, que se practicaba en Boston o Newport, tanto como en La Habana o en Buenos Aires. Pero fue precisamente contra las leyes limitativas sobre la melaza y el té que se produjo la rebelión a mediados del siglo XVIII, que culminó con la independencia en 1776. Es decir, que las normas contra el sistema económico libre duraron menos de siglo y medio y, en definitiva, las fuerzas sociales de las colonias repudiaron ese corsé legal y terminaron produciendo un cambio revolucionario que acomodó y armonizó el orden y gobierno políticos con la legislación económica liberal. La sociedad repudió la impostura y, en vez de responder a las leyes restrictivas o abusivas con el cumplimiento permanente pero solapado, sinceró las variables económicas y políticas a través de un fenómeno emancipador. En la América española, en cambio, las leyes siempre provinieron de un monarca lejano y absoluto, nunca de un pacto concertado entre los propios colonizadores. Y al producirse la independencia de nuestros países, nos vimos sometidos a luchas civiles que culminaron o se intercalaron con grandes periodos de autoritarismo, en que la legislación también se elaboró sin el concurso real de los gobernados. Como toda la sociedad se sentía extraña
a la legislación y no la respetaba, hubo tendencia en los gobiernos a hacer leyes más severas y más abundantes, pero no más cumplidas. En México, la discrecionalidad de los funcionarios llegó a resumirse en una frase tan cruel como elocuente: para los amigos, todo; para los enemigos, la ley. Y en toda Hispanoamérica, los ciudadanos seguimos practicando el incumplimiento de las leyes como si se tratara casi de un deporte.